y qué ha pasado con la causa. Otros temas, por supuesto, que también nos incumben. Uno tiene que ver con el dictado de clases en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar? Porque se suspendió, por lo que sabemos, una conferencia de prensa que iba a brindar la gobernadora María Eugenia Vidal desde la Casa de la Gobernación de la provincia, y se suponía que el día lunes iban a ser convocados los docentes para tener una reunión técnica, no para hablar de lo que, digamos, ellos creen que se encuentra en un marco de conciliación obligatoria. Digo ellos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto ha sido desestimado inclusive judicialmente por parte de los docentes de la provincia. ¿Qué pasará? ¿Puede llegar a haber clases en la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá un cambio de modalidad respecto de su expresión contraria a lo que fue la oferta salarial del gobierno de la provincia? Al instantes, todos los detalles. Ahora compartimos con ustedes los títulos. Avaló el ingreso de familiares. La jueza María Biotti rechazó el amparo presentado por Felipe Solá y avaló así el decreto de Mauricio Macri que permite que familiares de funcionarios participen del blanqueo de capitales. El fallo de la jueza no analizó si el texto del decreto es constitucional o no. CGT confirmó la fecha del primer paro nacional, será el 6 de abril y coincidirá con la realización del Foro Económico Mundial. Las dos CTA y agrupaciones de izquierda ya expresaron su adhesión. La medida es en rechazo a los despidos. Autorizan a 3 low cost para operar en el país. De acuerdo a 3 resoluciones publicadas en el boletín oficial, el gobierno otorgó rutas aéreas de cabotaje internacionales a American Jet, Alas del Sur y Andes. Podrán operar en el país por los próximos 15 años. Estados Unidos posterga el ingreso de limones. Se retrasó la autorización para que los limones argentinos puedan ingresar a Estados Unidos. La postergación es por tiempo indeterminado y se espera que Trump respete la resolución de su antecesor Obama. Comienza la fecha 16. Quilmes y Rosario Central disputarán hoy a la noche el único partido que da inicio a una nueva fecha del torneo local. Ambos equipos necesitan volver a triunfar para escalar en la tabla. Juegan desde las 21 horas en el Centenario de Quilmes. Se conoció un caso de abuso sexual en una clínica de Aedo. Cuando esta mujer de 36 años empezó a publicar todo lo que le había pasado, había una chica de 18 años y otra de 36 que había sido abusada. Dijo, uy, hace un año atrás me atendió un médico y pasé por algo similar. ¿No se tratará del mismo médico? Y sí. Se trata del mismo médico. Mauro Zeta, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Vos sabés que las mujeres muchas veces nos preguntamos cuando acudimos a un médico, inclusive también en una situación de emergencia, y pide, bueno, levántese la remera, necesito, no sé, si tenés un dolor en el estómago, viste, mostrar alguna parte, hasta dónde llega el límite, ¿no es cierto?, también de un médico, para que no se trate de un abuso, ¿no? Porque se encuentra en un estado de invulnerabilidad, o sea, es muy de indefensión. Sí, vamos a contar primero el caso que dispara la segunda denuncia, que en realidad temporalmente es la primera. Breve introducción. Una madre decide escrachar a un médico que abusó de su hija en una clínica de Aedo y lo hace con este video que vos tenés allí en imagen. Escuchen un poco del audio. No importa. Está perfecto. Listo, quiero ver la cara, no va a salir todo bueno. Señora, por favor. Señora, no, por favor. Su nombre es... A ver, tiene acá la matrícula. ¿Trabajar? No, no va a trabajar usted. Acá está la matrícula de este degenerado. ¿Dónde la tenés? A ver, no está acá. Atendió un paciente, por favor. ¿Atendió un paciente? No, manoseó a mi hija. Bueno, ahora la va a venir a buscar. Nosotros la podés venir. No, Bien, hasta acá parte del escrache. ¿Por qué el escrache? Porque la madre, con quien hablamos en el día de hoy,
nos cuenta que su hija de 18 años, Florencia, se fue a atender por un dolor de garganta a la clínica Tachela de Aedo Partido de Morón y terminó siendo víctima de un abuso sexual puertas adentro del consultorio. Y denuncia, porque no es solamente el scratch en términos de grabar al médico, que es lo que vimos recién, sino que formaliza denuncia en comisaría y también denuncia penal en la Fiscalía 4 de Morón. Y como vos decís, Belén, para ir directamente a los testimonios, que lo más importante, viendo lo que pasaba aquí en la pantalla de C5N, otra mujer de 36 años, Lorena, asocia claramente, viendo el rostro del médico acusado, que es el mismo médico que ella denunció un año atrás por un abuso similar, que lo va a contar en primera persona, en una clínica de Munro. Que era en otra clínica, en pero otra lo asocia clínica, por el modus operandi, ¿no es en cierto? otro contexto. Muchos preguntarán cómo, si el médico estaba denunciado por un abuso similar en una clínica de Munro hace un año, estaba trabajando en la actualidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la causa anterior se archivó y a la primera víctima, en lo cronológico, ni siquiera la citaron a declarar desde la Fiscalía, lo cual marca una falla gravísima en el marco de esa investigación. Y ahora el mismo médico aparece denunciado. Para ir directamente a la nota, si te parece, Belén, el médico fue apartado de esta clínica de Aedo, no está detenido por el momento, está imputado en esta causa nueva de Aedo y en la otra, increíblemente, la causa se archivó. Desde ya, son dos casos entonces, ¿no es del cierto? Mismo médico. Muy similares, pero del mismo médico. Y con el mismo patrón de conducta metodológico que vamos a compartir seguramente a lo largo de esta tarde. Desde ya, Claudia Salto, a cargo del móvil. Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Belén, Mauro. Exactamente lo relataban, ¿no? Lorena, de 36 años, ve este video que ustedes estaban marcando recién en la página de Facebook de C5N. Y es allí donde le llama la atención los acontecimientos, ¿no? Porque ella había pasado por una situación similar un año atrás. Y es por eso que estamos con ella, con Lorena, porque desde ya está indignada y quiere hacer conocer este caso. Y una denuncia, como bien decías, Mauro, que quedó archivada, porque la denuncia estaba... y está, de hecho la trajo hoy aquí Lorena. Bueno, Lorena, a relatar, ¿no?, lo que fue en ese momento y desde ya a vos te llamó la atención el accionar de este médico. Sí, ya con el nombre, solamente cuando pusieron Walter C., lo que me resulta llamativo, que pregunto si es Walter Caguano. Me lo acuerdo patético. Y entonces empezaron a comentar que sí, que es el mismo médico, entonces empiezo a mostrar toda la denuncia, todo lo que hice yo. En tu caso, ¿cuál fue el accionar, ¿no?, de este médico? ¿Vos por qué fuiste a la consulta con él? Yo tenía un dolor en la ingle, tenía un bulto, previamente había ido al hospital de Tigre, me atendió una médica cirujana, me recomendó una ecografía urgencia, como tenía obra social me dijo que me acerque hasta mi obra social, que era lo más... esa noche duermo porque estaba muy dolorida y voy a la mañana siguiente, a lo que me atiende este doctor. Me hace entrar al box, me pregunta que cuál era mi síntoma que tenía, le explico, me dice, bueno, embarazos, operaciones y todo eso para anotarlo en la computadora, y me pregunta sobre mi actividad sexual, si era activa, a lo que le digo que sí. Me pregunta qué métodos anticonceptivos usaba, le digo que ninguno. Me dice, ¿cómo que ninguno? Le digo, no, porque no puedo tener hijos. Me dice, bueno, sentate en la camilla y que te voy a revisar. Bueno, me siento en la camilla, me hace acostar, me dice que me baje un poco la calza, que me baje la calza, perdón. Entonces yo me la bajo a la mitad de la cadera. Y me dice, no, bájatela toda y me la baja hasta los tobillos. O sea, él te saca las calzas. Él me baja la calza hasta los tobillos. Lo miro con cara rara porque me parecía que no era inapropiado. Y después me dice, bájate la bombacha. También hago el mismo procedimiento, me lo bajo hasta la mitad de la cadera, que no era necesario porque la corría y se notaba el bulto a simple vista. Bulto en la ingle, en la ingle. Y entonces agarra y se da vuelta, se pone unos guantes y empieza a tocarme por arriba de la ingle. Y después empieza a introducir sus dedos en mi vagina, como yo estaba tensa. Me dice, ponete las piernas en posición de parto. Seguía tensa, entonces agarra gel y se pone gel en los dedos para introducir más. A lo que le digo que me está doliendo, que me está haciendo mal. Me dice, bueno, y me da una palmadita en la pierna. Subite la ropa y que le voy a decir al enfermero que te dé una inyección.
Bueno, me subo la ropa rápidamente y me da una inyección enfermera, vuelvo al box y le digo qué procedimientos tengo que seguir. Me dice, no, nada, tenés que ver un cirujano. Y me dice, y fíjate que como tenés relaciones sexuales, si sos activa, porque eso es porque las mujeres tenemos relaciones sexuales con patitas arriba. Que cuando tenemos orgasmo las mujeres hacemos mucha fuerza y podemos provocar ese bulto. Y entonces que tenga cuidado porque me podían operar de urgencia. Bueno, ya ahí escuchamos el relato de Lorena, ¿no? Ustedes Sí. pueden hacer las preguntas que sean necesarias. Desde ya, gracias, Claudia. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lorena, primero me indigna muchísimo que hayan archivado la causa, porque además vos te encontrabas en una situación de indefensión, de vulnerabilidad, con un dolor muy grande. Y supongo yo que en ese momento, cuando uno tiene un problema de salud, se pone en manos del médico, que es el profesional y el que sabe, ¿no es cierto? Claro. En algún momento vos entonces empezaste a decir, no, esto se está yendo, ¿no es cierto?, de lo que sería una revisación para lo que yo tengo, ¿no? ¿En qué momento fue eso y cómo reaccionaste? En su momento estaba mucho con dolor y pensaba que... Primero pensé que no era lo adecuado, que no era lo que un médico tiene que hacer. Y que no tenía nada que ver pero con lo que vos después tenías, por otra parte. Claro, y después sospeché, bueno, voy a ser médico ginecólogo, Sí. que está de guardia y bueno. Entonces después, cuando salí, me estaba esperando mi pareja y salgo llorosa, o sea, mal, y le comento lo que me pasó. Entonces él me dice, capaz que es así. Le digo, no es así. Bueno, vamos a hacer los pasos a seguir. Y bueno, primero fui a la clínica a reclamar de nuevo la acción del médico y me dijeron que bueno, como tienen médicos extranjeros, que ellos no tienen ecógrafos, que era habitual este sistema. Eso te yo le digo que contestaron no, ahí en la sabe. clínica, ¿no es cierto? O sea, Sí. el jefe de guardia de los médicos. Sí. Entonces, como que le digo que no era la contestación que yo quería, que no era válido lo que estaba diciendo. Sí. Entonces después me dice, bueno, lo único que te puedo ofrecer es el libro de quejas y que él iba a bajar una orden de que este sistema no se realice más. Claro, Entonces pero ya te lo habían hecho, además. Exacto, ya lo habían hecho. Sí. Y yo le vuelvo a recalcar que no me parecía justo porque ya a los 14 años entré solo al box, tengo hijos, y que podía agarrar una menor. De hecho, me siento pésimo porque agarro una menor. ¿Te referís cuando viste y el me segundo dice, no. caso? ¿Te referís cuando viste el segundo caso ahora por televisión? ¿O por el Facebook Exacto. de C5N? Sí. Claro, Porque- porque esta chiquita también, de 18 años, Mauro, fue... Muy parecido. y además fue por un dolor de garganta, ¿no? Además, pero digo, el método, por lo que está contando aquí Lorena, no sé Sí. si lo compartís, Lorena, después de escuchar el relato de Florencia y de la madre de Florencia, que son las protagonistas de la otra historia, el método es muy similar. O sea, Sí, sí. vas por cualquier problema de salud y el médico acciona con métodos vinculados a cuestiones sexuales, preguntas hasta Aparte de la- carácter sexual que no tienen nada que ver con lo que vos le estás diciendo que te pasa. O sea, si tenés un problema en la ingle, ¿para qué te hace bajar la calza hasta los tobillos por debajo, casi a la altura de los pies? ¿Entendés? Y no solamente la Aparte calza. No, y además la bombacha, digo, Claro. ¿no? Aparte la aclaración de si era activamente sexual, Claro. si el orgasmo y todas esas cosas me pareció fuera de lugar, como que nunca me habían preguntado nada, ni el ginecólogo ni la ginecóloga te preguntan esas preguntas tan obscenas. Vos no te atreviste a decirle nada a él en su momento, ¿no? Cuando te estaba atendiendo. No, solamente que me estaba provocando aún más dolor. Sí, cuando saliste, claro, estaba tu pareja y ahí, claro, tu pareja también dudó porque, claro, uno dice, y Mauro también lo comparto con vos, ¿no? O sea, a ver, esto tendrá que ver con una revisación y con un control, que ya uno se daba cuenta que estaba excediendo el marco, ¿no es cierto?, de ese control. aparte- Pero, como te digo, vos te duele, vos te pones en manos del médico. Porque confías. Claro, porque Pero es en el médico. caso de Lorena, Sí. a diferencia de Florencia, me parece que Lorena cae en el acto, que algo está pasando que excede la revisación médica. A Florencia le cuesta unos minutos más y es muy similar al relato que nos hicieron las víctimas, me acuerdo, de 2 médicos que abusaron en simultáneo de 6 pacientes en una clínica de remedios de Escalada,
que todavía el hecho tiene 2 acusados en simultáneo, a muchas les costó caer, porque a muchas le pasaba este diálogo que tuvo recién Lorena, que es interesante que lo repase con la pareja, donde uno le pregunta, bueno, pero ¿no será así el método de revisación? Claro, la propia pareja le dice. Claro. Lorena, vos te dijo así, quizás sea así. Claro, él primero se puso tenso y después, bueno, vamos a pensar en frío. Será así, entonces vamos a averiguar. No es que nos quedamos así de brazos cruzados. ¿Y qué averiguaron? ¿Qué hicieron? ¿Consultaron otros Después, médicos? claro, ¿El protocolo? Claro, sí, consulté a la médica que me había atendido primero. Antes, sí. Y me dijo que no, sí, claro. Me dijo que no, de ninguna manera era el accionar de un médico. Claro, porque el caso de Florencia, también, sí, decime Lorena, sí. También consulté con el coordinador de mi obra social y él me recomienda de que haga la denuncia penal. Claro, que es denuncia penal y además archivar una denuncia penal, Mauro. En ¿No el la caso de llamaron de Florencia, fiscalía, Belén? no, pero claro. Es increíble pero ¿sabes que qué? en un A mí me año- indigna porque pasa también con los casos de violencia de género, que van a la comisaría, que hacen caso omiso, que hacen la denuncia en una fiscalía y no pasa nada. Esto también es violencia de género. La verdad, a mí también me parece que entra dentro de la comprensión, porque, digamos, es una mujer que es abusada por un médico en una situación de vulnerabilidad y de indefensión, que no puede hacer nada, que cada vez le duele más, que se pone en manos del médico, de un profesional, confía en él en un estado así y no sabe siquiera si se excede en el límite. La verdad me indigna. Te quería preguntar también por el caso de Florencia, porque ella va por un tema de dolor de garganta, le levantan la remera, ¿no es cierto? Y tiene que mostrar los pechos, Mauro, cuando le ponen también el estetoscopio, ¿no? Sí, sí, también con aspectos que ella relata de un abuso sexual, de manoseos, tocamientos y demás. Aclaremos que la gama de delito de abuso sexual en el código incluye todas esas categorías. Después es un tema de la pena en expectativa que tiene cada clase de abuso. El abuso ¿Qué categorías sexual simple, decís? claro, mucha gente dice, nada, es un tocamiento. Está configurado en la ley como un delito, ¿entienden? Muchos piden o necesitan que la víctima termine asesinada en el marco de un abuso para reaccionar. Los tocamientos son un delito y está contemplado en el código como parte de un abuso sexual simple que puede tener hasta 4 años de prisión. Quiero ratificar, porque no lo puedo creer y estoy sorprendido, Lorena, una vez más, te vuelvo a hacer la pregunta que te hice antes por teléfono. ¿Nunca te citaron de la Fiscalía a ratificar tu denuncia policial en un año? No. Nunca. No, nunca. Yo cambié de teléfono hace poquito el número. No, bueno, pero te pueden ubicar, tu dirección está en la denuncia. No. Claro. Mauro, ¿y qué puede Está hacer la dirección Lorena? de mi casa, todo. ¿Puede hacer algo, Lorena? Mira, lo que me contaron recién que puede favorecer al proceso penal es que la denuncia que ella hizo podría pedir la fiscal de Morón, que está investigando la denuncia de abuso de Florencia, la otra chica de 18 años, podría pedir lo que se llama técnicamente el desarchivo, es decir, que vuelvan a abrir la investigación penal por la denuncia que hizo Lorena en la comisaría de Munro. Ese es un escenario posible. Aparte ella guardó todo, que lo está mostrando y lo tengo yo también acá, las copias, que las consiguió más temprano el colega de Telam, Gastón Gómez. Digo, tiene todo guardado, la documentación completa, el certificado que fue atendida por ese médico, tiene todo glosado, documentado. Y digo, no es un tema de nacionalidad. Sabemos que no hace a la cuestión. No estábamos diciendo el tema de abuso es inherente a médicos extranjeros. Hay médicos argentinos que están detenidos por abuso, un médico que fue a atender a una paciente en Chacarita preso por abuso. No tiene que ver con la nacionalidad, porque el argumento increíble que le dan a ella en un momento es, bueno, tal vez tengan esa técnica en el exterior. Y ella preguntó y dijo, no existe como técnica de abordaje para lo que ella fue a hacerse atender, que era un dolor de ingle, porque en un bar trabajando hizo un esfuerzo y le empezó a doler. ¿Qué vas a hacer, Lorena, ahora? Nada, seguir el tema legal, como para que este señor no tenga, primero que le saquen la matrícula, segundo que vaya preso y tercero que se vuelva a su país. Estamos con el doctor. Vale remarcar que cuando fue, perdón, discúlpame, cuando fue a la clínica a hacer la denuncia en el libro de quejas, fue la misma chica que le entrega el libro que le dice, ¿venís por ese doctor? Claro, cuando me dice por qué tema estoy, le digo no, porque hubo un abuso de un médico. Y me dice, ¿qué médico es? Le digo Walter Caguano. Y agarra, me hace una seña como, bueno, toma.
O sea que ya tenía antecedentes el... ¿Antes que vos? Incluso, y se ve que sí, incluso el médico de guardia general me dice, sí, ya tuvimos un pequeño problema con estos casos. No sé si se refería al mismo médico o a los médicos extranjeros. Claro. Lorena, muchísimas gracias. Esperemos que puedas reflotar este caso, que se convirtió en una denuncia penal y que bueno, y que pudiste también sacarlo a la luz, merced también al abuso sexual a que fue sometida Lorena, Florencia, y que por otra parte también ella necesita encauzarlo judicialmente, igual que como lo has hecho vos, pero que prospere, no que quede archivado en una fiscalía. Muchísimas gracias, Lorena, muy valiente por haber contado tu testimonio. Ojalá que se haga justicia. Desde ya, así esperamos, Mauro, ¿no? Estamos también con el doctor Adrián Lescano para que nos diga, buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para que nos diga hasta dónde, digamos, ¿no? Se puede ejercer una revisación que no exceda los límites, porque realmente, sobre todo las mujeres, estamos en una situación de vulnerabilidad, de indefensión, en un momento que sentimos un dolor muy fuerte, que nos dicen levántese la remera, o por ejemplo, en este caso, se baja la bombacha porque tiene un dolor en la ingle. ¿Cómo funciona el marco ético para los médicos? Uno está regido por la deontología médica, ese conjunto de principios que rigen justamente el accionar de un profesional médico en la atención de un paciente. Creo que esos principios uno jamás debe romperlo y debe mantener una armonía y un respeto en lo que es la atención de un paciente, desde el sentido de respeto, del sentido de una información profesional. Yo no puedo posicionarme al lado de un paciente, yo no me posiciono enfrente de un paciente para dar una información médica y científica sobre un problema de salud en un paciente vulnerable que concurre en ese momento a la consulta. Por lo tanto, todo un marco regulatorio debe ser mantenido en el momento de la enfrente y no al atención. lado, que sería una cercanía visual, o sea, ¿a qué se refiere? Exactamente, va mucho más allá de lo teórico, digamos. Yo me posiciono enfrente de un paciente para su atención, no me posiciono al lado como un amigo, sino que el paciente viene a buscar una información profesional y todo dentro va en un régimen de respeto. Yo personalmente a mis pacientes no los tuteo, eso es una decisión muy personal, pero dentro de eso tengo que tener una empatía para obtener información. En algunos pacientes son muy reticentes a las consultas, mi especialidad como cardiólogo, pero uno nunca debe romper esas normas de lo que es el respeto hacia la atención. Mauro, en este caso también la había saludado como hola mi amor, ¿no? Sí, a ver, me hace acordar mucho al caso que veníamos contando de lo que pasó en la clínica, una clínica en Remedios de Escalada, donde había muchas señales llamativas en lo que fue el abordaje ya inicial de la consulta médica. Lo que pasa es que acá las víctimas, y lo que me sorprende y lo que más me impacta, es la metodología. O sea, desde el arranque hay preguntas de características sexuales que no hacen al problema que está atravesando la paciente. Y esto es lo que me llama la atención, doctor, por eso se lo pregunto. ¿Qué puede decir que no una paciente? ¿Cuál es la forma que tiene de defenderse si está intuyendo que lo que le están haciendo, porque uno no conoce, no sabe de medicina y se entrega a un médico pensando que del otro lado no va a haber un abuso? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo te das cuenta? Vos vas por un dolor de algo y te hacen algo que claramente marca un delito sexual. En el momento muchas pacientes no se dan cuenta, doctor. ¿Se da cuenta lo que le digo? No lo pueden reaccionar. Es claro porque le vuelvo a repetir el concepto que un paciente, yo no entro en lo singular del caso. No, en general. Yo digo desde la generalidad, ¿no? Lo que me voy a posicionar. El paciente es un paciente vulnerable a un conocimiento y a justamente la necesidad de una atención para curar una dolencia, una atención de una dolencia. Sí. Los límites, en lo personal creo que los límites son claros. Uno no entra con preguntas sexuales hacia un paciente, no cruza una barrera de un amiguismo. Por eso vuelvo a marcar el concepto. Esa pregunta que le hicieron a esta paciente, sáquele el nombre, ¿no? Voy por un dolor de ingle, el médico me hace bajar la ropa a la altura de los tobillos y me pregunta, ¿tiene vida sexual activa? A uno que no conoce del tema le parece como exagerado, y de hecho la paciente le pregunta a otra médica, ¿esto que me pregunto es lógico? Pero aparte le preguntaba detalles de su vida sexual, como diciendo que el dolor, y aparte ya le aclaró, mire que el dolor vengo porque en el bar hice un esfuerzo a levantar algo y me tiró. Digo, había una palabra de la paciente diciendo, el dolor lo tengo desde que alcancé un objeto en el bar y ahí me pegó un tirón. ¿Era necesario que le indague sobre cuestiones sexuales de su vida íntima?
Bueno, por eso, yo desde lo singular del caso no lo conozco, pero creo que uno ahí está cruzando una barrera entre lo que es lo íntimo del paciente y conceptos que no hacen a la cuestión. Yo cuando abordo un caso clínico, hago preguntas referidas al caso clínico, claro, que a mí me importe para establecer un diagnóstico o cambiar una terapéutica específica, pero no más allá de Y en este ese caso punto. ella madre, ¿no es cierto?, 36 años, el caso de Florencia es distinto, 18 años, digamos, mucho más chica, mucho más vulnerable también por la edad, ¿no? Ese es el tema, de cómo marcar, digamos, el límite, ¿no? Y por otra parte también, me pregunto, por el jefe de guardia, también Mauro, y le pregunto al doctor Lescano también, que le dice, bueno, la verdad que es habitual, pero si no, bueno, no vamos a implementar más esa metodología, ¿no?, para revisar a las pacientes. Eso también me resulta absolutamente extraño, como que sabían. Sí, eso marca una inseguridad, digamos, uno no puede improvisar adelante de un paciente sobre que aplica un protocolo, aplica otro protocolo en base a la respuesta de uno, tiene que muy bien ya tener las pautas de tratamiento, el interrogatorio, la anamnesis hacia un paciente. ¿Qué se hace bajo la sospecha cuando viene, por ejemplo, un paciente y, digamos, se presenta una queja, más allá de darle toma el libro de quejas? ¿Qué es lo que se hace? No, ¿Qué es lo que hacen los médicos? No sé si alguna vez le pasó, ¿no es cierto?, de trabajar con un médico pero sospechado. hay instrumentos legales y no legales, institucionales, para que esa queja no quede solamente volcada en un acta, sino que tiene que ir más allá sobre un análisis. Hay un departamento de atención de calidad institucional, hay una serie de aspectos de seguridad que tienen que ver con la atención del paciente, que eso no queda solamente en un acta de escrito, y así debería proceder. Ahora, Yo con esto le quiero cerrar con el concepto que esto realmente mancha una profesión muy ética, muy enaltazadora, como es la medicina, que lo que uno intenta brindar es ayudar siempre No, al lo paciente. mancha él, digamos, no a todos los médicos, lo mancha él. Los que están acusados tendrán que dar explicaciones en la justicia, y si son inocentes, diremos acá que fueron sobreseídos por falta de pruebas. Ahora, la explicación que le dan, que le dicen, no, en el extranjero los médicos que se capacitaron en el extranjero tienen esta metodología de tacto. ¿Le suena creíble como argumento o la medicina tiene una especie de metodología internacional única? Porque el argumento que le dieron a una de las víctimas también me pareció extraño, que digan, no, esto en realidad lo hacen los extranjeros. La medicina, y más hoy en 2017, está bastante unificada en cuanto a los conceptos de atención y prácticas, de buenas prácticas clínicas. No hay mucha variabilidad entre lo que se trabaja en Europa, en América del Sur, América del Norte. Las prácticas en general son bastante comunes al respecto y está absolutamente todo protocolizado hoy en día. Y desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto? Y para continuar, digamos, con la línea ética dentro de un hospital o de una clínica, ante una queja, por ejemplo, de una paciente o de un paciente, ¿cómo se establece, digamos, el contralor sobre ese médico sospechado? ¿Cómo se actúa inmediatamente? Bueno, viene la paciente y dice, bueno, me hizo esto y lo otro. Más allá, bueno, póngalo en el libro de quejas, y ella además hizo una denuncia a la fiscalía, o sea que lo llevó mucho más allá, porque lo lleva a una investigación judicial. Protocolarmente, en un hospital o en una clínica, ¿cómo se lo investiga ese médico? Yo no soy especialista en medicina legal, digamos, pero están los organismos y están los controles internos que permiten llegar al análisis del profesional. Uno institucionalmente debería tener una regulación sobre la calidad de atención de los pacientes, el desempeño profesional. Sobre estas quejas deben ser analizadas. Uno no debe minimizar, por más que sea una queja solo de un paciente. Por eso le vuelvo a plantear que todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad y de calidad de atención tiene que estar muy regulados en una institución para ejercer efectos correspondientes, si no solamente queda trasladado en un papel esto. ¿Cuál es la situación judicial ahora de este médico, Mauro? Y te pregunto porque, por supuesto, en relación con lo de Lorena quedó archivada la causa. Bien, pero en la nueva causa, la de Aedo, el médico está imputado. En principio la fiscal tiene que conseguir elementos de prueba, sumarle al testimonio de la víctima, la va a escuchar el lunes en la fiscalía, a diferencia de lo que le pasó a Lorena, que nunca le ampliaron su declaración en comisaría. Acá la fiscal rápidamente, la doctora se llama Valeria Curtade, la citó a declarar a Florencia, la chica de 18 años que denuncia el abuso en la clínica Tacheli, que su madre escracha al médico, y a partir de allí tendrá los plazos que ella considere para ver si hay elementos para citarlo indagatoria y por qué delito. Claro. Tiene un problema esta clase de delitos, siempre lo decimos, es puertas adentro, se llaman delitos en la oscuridad, no hay rastros genéticos, entonces lo que se suele hacer es una pericial psiquiátrica, psicológica sobre el imputado.
también como parámetro para decir, bueno, ¿tiene personalidad compatible con un abusador o no? Bueno, ¿por qué aclaro esto? Porque no hay para cotejo de ADN. Son delitos de tocamientos, de manoseo, que no dejan rastros genéticos. ¿Qué tenés por probado? ¿La paciente estuvo ahí? El testimonio, sí. ¿El médico es el médico? Psiquiátricos de la paciente. Claro, le podés sumar eso, pero digo, lo que hace que a veces estas investigaciones demoren es justamente que no tenés testigos. Vas a tener testigos de la afuera, te va a declarar alguien que va a decir, yo la vi salir llorando, o yo vi que cuando salió le dije al novio, no sabés lo que me pasó adentro. Pero el problema que suelen tener estas investigaciones es lo que llaman delitos en la oscuridad, y además no hay perfiles genéticos para cotejo. Lo que no va a poder negar el médico es, yo la atendí, porque está probado que fue el médico que la atendió, porque la propia paciente guardó el registro, el certificado, y porque la otra, Florencia, la madre, lo escrachó. Y tenés la imagen de él. Ahora, el camino jurídico no va a veces de la mano de la pretensión del denunciante. Desde ya. En el apuro, digo. ¿No? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Mauro. No. Y muchas gracias, doctor Lescano. Esperemos que prosperen estas nuevas denuncias. Otro tema, hoy se cumplen 25 años de